vayan conectando. Igual tratamos de comenzar, pues, lo más puntual para que sigamos acostumbrando al horario que son todos los miércoles a las, perdón, se me fue la voz, todos los miércoles a las 11 a.m. Les agradecemos a todos los presentes por estar aquí en temas para la sostenibilidad empresarial, un espacio pensado para que los empresarios puedan mantener actualizados a sus equipos de trabajo en las diferentes habilidades y competencias que dan respuesta a las dinámicas globales. Asimismo, para que los profesionales en general puedan seguir enriqueciendo sus perfiles. Esta es una iniciativa que lideramos desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Mi nombre es Diana Rojas y coordino dicha área. Todos los miércoles a las 11 a.m. nos conectamos vía Zoom para tratar temas que resultan de los requerimientos de formación del sector empresarial para fortalecer sus equipos de trabajo y también para identificar nuevos perfiles con estas competencias. Este espacio de formación ha sido posible gracias al respaldo de todas las personas que semanalmente se conectan con nosotros. Pues ya es 1 año y 2 meses que estamos haciendo este ejercicio y siguen conectándose y eso nos llena de gran satisfacción. Igualmente es posible gracias a los aliados estratégicos que cada vez más validan los temas para la sostenibilidad empresarial. Hoy nos acompañan en este rol Comeva Cooperativa y Pons IP. A estas dos entidades les agradecemos por confiar en nosotros. Vamos entonces a dar unas recomendaciones para dar inicio a la jornada. Verifico pues ya el número de asistentes que se van conectando. Vamos a dar unas recomendaciones para que la jornada sea lo más exitosa posible. Entonces, la primera es pues recordarles que estamos en una sala tradicional de Zoom. Los invitamos a utilizar los audífonos para lograr una mejor experiencia con el sonido. Sus micrófonos se encuentran desactivados con el fin de evitar interrupciones en la jornada. En este momento estamos compartiendo en el chat aquí en el chat de Zoom un link para confirmar su asistencia a este espacio de formación. En caso de que estén interesados en recibir certificación por estar en este espacio y de recibir información adicional, pueden diligenciarlo. ¿Cómo va a ser la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy? El día de hoy pues estamos con el tema que nos convoca y vamos a desarrollar el panel Las marcas en el entorno digital, derechos y adversidades del uso de marca y contenidos. Y después vamos a tener la sección de preguntas que recuerden que pueden utilizar la herramienta chat de Zoom que está aquí abajo, la pueden utilizar para hacer las preguntas y también pueden irse al Instagram de @sostenibilidad empresarial donde vieron pues la publicación. Para nosotros es de gran valor que nos sigan en nuestras redes sociales de @sostenibilidad empresarial porque ahí estamos publicando casi que diariamente información que podría ser de tu interés. ¿Qué tipo de información publicamos? Convocatorias, cursos, becas y bueno, y demás temas que podrías consultar y que de pronto podría ser de tu interés. Entonces, los invitamos a que nos sigan. Para dar inicio al panel, vamos a mirar cómo vamos con la conexión. Perfecto. Todas las preguntas, recuerden, las vamos a manejar al final de la jornada. Para dar inicio al panel, quiero contarles que cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, para conocer la función que desempeñan los derechos de la propiedad intelectual en el fomento de la innovación y la creatividad. Esta iniciativa es liderada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, buscando fomentar una mayor comprensión general de como la llaman PI, desde el año 2000. Se está celebrando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y viene siendo una oportunidad excepcional de encuentro con quienes se interesan por el tema en todo el mundo para reflexionar sobre las formas cómo podrían contribuir al fortalecimiento de las músicas, las artes, la innovación tecnológica que va pues conformando nuestro mundo. Dando igualmente, adicionalmente, teniendo en cuenta que las pymes conforman el 90% de las empresas en todo el mundo y que generan el 70% de empleo, muchas de ellas aún no saben de qué manera la propiedad intelectual puede contribuir a transformar sus ideas en productos y servicios, ni cómo pueden contribuir como una poderosa herramienta para que no limite, digamos, como el sobrevivir de las empresas, sino que también logre competir y crecer. Es por esta razón que hemos invitado a 2 expertos en el tema,
y hemos denominado este panel las marcas en el entorno digital, dando pues respuesta también a este Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, hoy contamos con dos invitados excepcionales, la doctora Claudia Lucía Caro Ramírez, que es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo, ha hecho cursos de conciliación y prácticas de la Cámara de Comercio de Bogotá y ha hecho cursos de actualización en propiedad intelectual. Lleva 28 años vinculados al sector de la propiedad intelectual, lo que ha permitido conocer de cerca la evolución de esta y ha tenido tanto en lo legislativo como en la política, asesoramientos, organizaciones en todos los sectores, en servicios de protección, defensa de los derechos de la propiedad intelectual, servicios de formación, así como la construcción de políticas y procedimientos para una adecuada gestión de la propiedad intelectual. Se ha destacado pues, durante más de 15 años como en el área de la consultoría. En la actualidad lidera la firma Pons aquí en Colombia, con sede aquí en Colombia, como directora de esta oficina, donde junto con el equipo ayuda a empresas colombianas y latinoamericanas y que todas ellas quieren expandir sus negocios a la TAM en una estrategia de protección y defensa de la propiedad intelectual. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por estar aquí con nosotros. También nos acompaña en este espacio el doctor Freddy Sánchez Merino, que es abogado de la Universidad de La Habana, con máster en gestión de la propiedad intelectual, cuenta con especialidades en comercio exterior y asesoría jurídica respectivamente, con 10 años de experiencia profesional en la práctica en estas disciplinas y manejo de clientes internacionales de alto nivel, perfil 1, en colaboración con otros agentes de propiedad industrial. Es asesor de propiedad intelectual de la Cámara de Comercio de Barranquilla y director de innovación y propiedad intelectual de la Universidad Simón Bolívar. Es experto académico en propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Bienvenido entonces, doctor Freddy, a este espacio. Vamos entonces a dar inicio a la jornada. Les habilitamos los micrófonos a nuestros invitados para que, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a compartirle al público la dinámica que vamos a manejar en el panel. La idea es que vamos a trabajar las preguntas, tenemos un número de preguntas que vamos a estar pasándoles y que ustedes después van a formular otras preguntas. Entonces, creo que tenemos, creo que es el micrófono. Doctora Claudia, si gusta, debe tener dos dispositivos abiertos donde me está escuchando para que pueda cerrar uno, porque se le está escuchando raro el sonido. Entonces, me está escuchando y por su micrófono está saliendo el sonido. Entonces, vamos ahí ya mejoró. Muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicio con las preguntas. Y es, ¿cuál es el impacto de la propiedad intelectual en las empresas y profesionales en esta época de mayor virtualidad? Creo que es la pregunta que realmente cuando nos solicitaron este tema de formación era la que generaba dentro de estos requerimientos. Entonces me gustaría que escuchar a los dos que nos ayudaran con esto. ¿Cuál es desde su punto de vista ese impacto para las empresas y los profesionales? Gracias, Diana, y muchas gracias a la Universidad Simón Bolívar y a la asistencia de todos ustedes en esta mañana, esperando pues hacer algunas recomendaciones útiles para esa sostenibilidad empresarial. Con respecto a tu pregunta puntual, diríamos que antes de hablar del impacto que tiene la propiedad intelectual en las empresas y en los profesionales, es importante que definamos muy bien el alcance de lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, no sé si se está oyendo bien, yo estoy escuchando un doble... Lo que pasa es que de pronto tiene dos micrófonos, de pronto estás en doble sala y se te está devolviendo el sonido porque te estás escuchando tú también. Entonces, No sé, es por voy eso. a Si sacar mi quieres, mientras celular que por podemos sacar. solucionar un momento, si de pronto es el celular, puedas tener la llamada en el celular. Voy a sacar un... Si quieres, vamos contestando la pregunta con el doctor Freddy, mientras que vamos solucionando eso. Entonces, doctor Freddy, le doy la palabra mientras que la doctora Claudia va solucionando su tema de sonido. Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Perfecto. Bueno, gracias a todos por la asistencia y por el tiempo pues, que nos van a dedicar acá. Bueno, voy a dejarle a Claudia entonces la introducción o la explicación de lo que es la propiedad intelectual, la definición y demás, que era por donde ella iba a comenzar. De mi parte, yo aclarar que, pues digamos, la propiedad intelectual juega un papel cada vez mayor en el ámbito patrimonial de las empresas. Son varios los estudios que demuestran que un porcentaje cada vez mayor de los bienes patrimoniales de una empresa se constituyen como activos intangibles, marcas, patentes, diseños, software, y en consecuencia, pues lógicamente, estos activos pasan a representar el mayor porcentaje posible de patrimonio, siendo así entonces imprescindible la protección de los mismos a través de los diferentes mecanismos que ofrece el derecho, específicamente a partir de la propiedad intelectual, bien sea por medio del derecho de autor o de la propiedad industrial. Es decir, la idea básicamente se resume de la siguiente forma. Para una empresa o para un emprendedor, hablo desde el punto de vista individual, persona natural, pues lógicamente la protección de la propiedad intelectual va a significar, en pocas palabras, la protección de la mayoría de su patrimonio, considerando que la economía se acerca cada vez más a el tratamiento de activos intangibles, es decir, la economía empresarial y de los emprendedores desde un punto de vista individual tiende a crecer en cuanto a el uso o el desarrollo o la explotación de estos activos intangibles, y pues situaciones como la que nos encontramos actualmente, entiéndase la pandemia, lo que hacen es exacerbar esta situación, entendiendo que ahora muchísimos escenarios se manejan desde la virtualidad, donde el uso de recursos como las marcas, donde material protegido por derecho de autor, donde las teleconferencias, los videos, las clases, las reuniones, en fin, se protegen por medio de confidencialidad a través de herramientas de protección de propiedad intelectual y demás. Es decir, el tráfico jurídico que se genera con bienes protegibles a través de estas ramas jurídicas, el derecho de autor, propiedad industrial y demás, es cada vez mayor. El volumen de activos patrimoniales de las empresas, no solo de las grandes empresas, sino también de medianas y pequeñas empresas, es también creciente. Fíjense cómo actualmente casi todo funciona por aplicaciones, tendiente a la digitalización de los servicios, incluso de los productos, con esto de los NFTs que hay ahora, de las criptomonedas y demás. Entonces, pues lógicamente el papel que juega la propiedad intelectual en la protección de todo esto suele ser cada vez más importante. Pues, de acá obviamente se desprende la regulación por medio de convenios internacionales, la actualización constante de normas a nivel nacional, la creación de espacios como este en los que se intenta, digamos, socializar este tipo de contenidos y hacerlo de conocimiento general para crear una cultura de propiedad intelectual en todas las esferas del tejido empresarial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora la intervención de la doctora Claudia Caro. Vamos a abrirle ya su micrófono, ya vamos a escucharla. Bueno, vamos a ver si ya se resolvió la situación. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Pues complementando lo que nos comentaba Freddy Sánchez y volviendo sobre lo que había empezado a decir, es importante siempre partir de la base de lo que realmente es la propiedad intelectual, porque solemos creer que propiedad intelectual son patentes y muchas veces dejamos a la marca, por ejemplo, relegada cuando la marca juega un papel muy importante e incluso complementario de la patente. Por eso en esta mañana quisiera como volver sobre ese concepto de lo que es la propiedad intelectual para entender que es un mecanismo legal, o sea, que el Estado nos da para poder adquirir, como su nombre lo indica, un derecho real de propiedad sobre esos resultados del intelecto. Por eso se llama propiedad intelectual. Y entonces ahí nos encontramos con que hay propiedad intelectual cuando generamos contenidos artísticos, literarios o científicos que suelen circular activamente en Internet, o cuando ponemos a disposición de nuestro mercado objetivo, pues nuestros productos y servicios identificándolos con una marca. Y precisamente, pues la propiedad intelectual se hace presente para identificar esos productos, esos servicios y para poder identificar esos contenidos en la red.
Como bien lo decía Diana, el lunes pasado celebrábamos el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y en la oficina hicimos un concurso solamente interno donde hacíamos una infografía o alguna referencia a cada uno, hicimos un concurso. Y ese concurso lo ganó Juan Camilo Amaya, que es abogado de la firma y es el subdirector además. Y Juan Camilo decía algo que yo les quiero compartir porque me pareció me pareció que define muy bien y que llama la atención a los empresarios. Él lo tituló, "No dejes que te roben tu esfuerzo, sé original". La originalidad es algo muy importante en materia de propiedad intelectual. ¿Cómo lograrlo?, se preguntaba él. Empieza por identificar qué te hace diferente, tu nombre, el de tu empresa, el de tus servicios o el de tus productos. Esa identificación que uno haga de esos nombres son las marcas y esas marcas requieren una protección a través de un registro para que realmente podamos hablar de que hay propiedad intelectual ahí. Tus productos se ven diferentes porque muchas veces nuestros productos en sí mismos tienen una forma distinta. Por ejemplo, si vendemos mesas, podemos llegar a tener mesas de diseños distintos, sillas de distintos diseños. Entonces, no solamente estamos vendiendo mesas, estamos vendiendo diseños. Si eso se presenta, pues tenemos que identificar que hay ahí una posibilidad de protección de propiedad intelectual y si yo obtengo un registro sobre ese diseño, estoy obteniendo competitividad porque solo yo tengo un derecho de exclusividad para usar ese diseño. ¿Por dónde te encuentran? ¿Cómo vendes? Tal vez usas un portal de web o una aplicación. ¿La desarrollaste tú? ¿Pagaste para que te la desarrollaran? Si eso es así, es importante registrar esa aplicación. Otra pregunta que hacía Juan Camilo. ¿Trabajas con personas inteligentes o creativas? ¿Han inventado algo nuevo? Si tu empresa está resolviendo con ese trabajo que están haciendo las personas que trabajan ahí, están generando una solución a un problema de la industria o a un problema de la sociedad, pues es muy posible que ahí haya una invención que se puede patentar. Y es importante entonces mantenerla en secreto mientras se define a través de una buena asesoría si se puede patentar o qué tipo de protección se le va a dar, porque puede ser a través de un secreto empresarial. Esa invención que uno tiene en un momento dado que está identificando puede tener un valor que uno ni siquiera alcanza a sospechar. Y finalice invitando a valorar lo que te hace único, competitivo y atractivo. Y para eso pues, necesitamos una asesoría y un acompañamiento. Esto para finalizar, que el impacto de la propiedad intelectual sí existe para los empresarios y que ese impacto es positivo en la medida que protejamos y sepamos administrar nuestros activos de propiedad intelectual. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Creo que ahí con ese documento, era un artículo, ¿verdad? El artículo que era una infografía. Nos contextualizó más. La infografía. Nos contextualizó más sobre por qué estamos haciendo, trabajando este tema hoy. Vamos a mirar entonces otra de las preguntas que teníamos aquí es, en la práctica, si se logran buenos resultados por parte de quienes demandan por el uso de no autorizado de los contenidos en medios digitales, o sea, si se están logrando estos buenos resultados por parte de los que demandan del uso no autorizado de los contenidos de medios digitales. Me gustaría escuchar al doctor Freddy con esta respuesta. Sí, bueno, obviamente detrás de la contracción de cada derecho exclusivo de la propiedad intelectual se esconde o no la intención de su titular, es decir, de su dueño, no solo de poder explotar estos derechos exclusivos de manera positiva, en el sentido de, si yo soy el titular de una marca o de una patente, poder utilizar mi marca, poder comercializar mi patente o autorizar a terceros a que comercialicen la patente, a que puedan fabricar la solución que se encuentra contenida en la patente. Esto es válido también para todo lo que sea software, para obras artísticas. Es decir, la tenencia de este tipo de derechos exclusivos siempre va a comprender un grupo de derechos positivos que serían estos, ¿no? Que le facultan al titular, al dueño, poder usarlos por sí mismo y explotarlos y obtener de ellos un beneficio económico que de alguna forma
retribuya el esfuerzo creativo que ha empleado para su obtención. Pero por otra parte están también entonces un grupo de derechos llamados ius prohibendi o derechos de contenido negativo que existen con la única intención de que el dueño de estos derechos le prohíba a un tercero hacer uso de ellos, hacer ejercicio de ellos. Y este es el derecho sobre el cual se fundamentan las demandas, las acciones por infracción y este tipo de situaciones que se solventan ante tribunales o ante mecanismos de administración extrajudicial, como pueden ser el arbitraje, la conciliación y demás. Y sí son efectivos, son muy efectivos, pero deben existir varias premisas para poder ejercer este tipo de acciones. La primera es que el derecho tiene que estar de alguna forma reconocido. Acá no voy a decir que registrado, porque no todos los derechos de propiedad intelectual requieren de un registro. Por ejemplo, los derechos de autor no es necesario registrarlos, si bien es muy útil desde el punto de vista probatorio. Pero esto de una forma u otra implica que los derechos tienen que estar de alguna manera reconocidos o al menos existir. En determinados casos sí es imprescindible el registro para que el derecho exista, como por ejemplo en el caso de las marcas o demás signos distintivos, en el caso de las patentes. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es registrar o depositar si es con fines probatorios. Y luego de esto, entonces, verificar que efectivamente se esté materializando una acción de infracción, que alguien esté utilizando sin autorización este derecho de exclusiva, que alguien esté explotando sin autorización este derecho de exclusiva, que de alguna forma el uso que se está haciendo perjudique tanto al derecho como al dueño del derecho. ¿Okay? Y entonces, con estas premisas ya establecidas, se pueden emprender acciones que están establecidas en la ley, que están reconocidas en la ley y que conducen eventualmente, pues no solo al reconocimiento de la infracción, sino al resarcimiento de los daños y perjuicios que esa infracción pueda haber ocasionado. Y esto se traduce obviamente en un restablecimiento de la situación infractora a un escenario anterior en el que, digamos, no se vea perjudicado el dueño de los derechos, en el cual se le retribuye económicamente cualquier daño que se le pueda haber ocasionado. Entonces, si bien no es muy, pues no está masificado el conocimiento de la existencia de estos mecanismos, sí es importante que se sepa que sí existe, la ley en Colombia la reconoce, es más, existen incluso fueros judiciales totalmente especializados en este tema, de manera que si uno quiere, por ejemplo, emprender una acción por infracción de derechos de marca, no tiene que hacerlo por la vía civil ordinaria, sino que lo puede hacer ante la superintendencia, que cuenta con jueces especializados en la materia. Lo mismo si quiere emprender acciones por una infracción de derecho de autor, lo puede hacer ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que cuenta con jueces especializados en el tema, lo que facilita muchísimo el procedimiento y lo vuelve muy ágil. Entonces, la respuesta definitiva a la pregunta sería sí, sí es válido establecer acciones defensivas frente a la vulneración de este tipo de derechos, si cumplen una función, si tienen un objetivo claro, si están reconocidas en la norma, si existen los mecanismos en Colombia para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Y cuando estaba escuchando esa respuesta, creo que la podemos conectar con que hay una tendencia generalizada en creer que todo lo que está en Internet se puede usar. Está en Internet, lo bajo, lo pego, listo. Me gustaría pues escuchar a la doctora Claudia si en realidad sí se puede utilizar gratuitamente todo lo que se encuentra en Internet. Gracias, Diani. Pues precisamente se relaciona mucho tu pregunta con lo que nos estaba comentando Freddy, porque no todo lo que está en Internet está libre, es gratuito o se puede usar. Y precisamente debe haber una estrategia previa, tanto en el uso de los derechos de terceros como en el uso de los derechos de propiedad intelectual que uno tenga y que quiera hacer valer en la red. Efectivamente hay acciones que resuelven estos problemas, pero lo ideal es no tener que llegar a esas acciones, y para no llegar a esas acciones uno tiene que ser previsivo en el uso de los derechos de uno y de los de terceros. Entonces, como tu pregunta puntual es si todo lo que está en Internet está disponible de manera libre, no lo es. Los derechos de propiedad intelectual son tan válidos como lo es
cualquier derecho real, como el de una finca, el de un carro, el de una casa, y para poder, cuando tú encuentras disponible en la calle un carro, pues uno no toma el carro y sigue adelante con él si no es propio. Lo mismo ocurre con un activo como una fotografía, como la música, porque ocurre con frecuencia. Que tenemos esa creencia a considerar que todo está disponible. ¿Eso quiere decir que no lo podamos usar? No, hay que usarlo y hay que usarlo. Muchas veces la misma ley trae unas excepciones y te está diciendo, si por ejemplo estás publicando un artículo científico para el cual necesitas traer a colación la frase o el criterio de otro autor en la materia, pues sí puedes traer una fracción de esa obra, un párrafo o alguna alusión a ella haciendo uso del derecho de cita, que es una excepción, y entonces ahí no tendría que ir uno al autor de esa obra para pedirle autorización o para decirle pues para preguntarle cuánto costaría el uso de esa frase, sino que uno la puede incorporar dentro de ese documento científico haciendo referencia a cuál es el autor y cuál es la fuente. Partiendo del tema de las marcas, por ejemplo, pues las marcas en Internet pues están para la utilización de su titular e identificar los productos y servicios. Por tanto, los terceros no pueden hacer una apropiación de esas marcas para utilizar sus productos, pero también es muy importante que el titular de la marca tenga un debido control y una vigilancia para cómo en Internet se están utilizando, y para eso hay servicios de monitoreo que le permiten a los empresarios hacer un seguimiento de esas marcas. Con otra situación que se presenta mucho el uso indebido es el de las fotografías. Y es más, mucha gente ha acudido a fuentes o a bancos de fotografías libres, han tomado fotografías de esos bancos y las utilizan, por ejemplo, para ilustrar su página web. Y más adelante aparecen titulares de esas fotografías haciendo reclamaciones cuantiosas por el uso, y cuando la persona va a mirar el banco de datos al cual acudió para tomar esa fotografía, se encuentra con que la fotografía no está y ya no puede demostrar que efectivamente la sacó de ese banco de datos y no tiene cómo probarlo, y termina pagando la indemnización o llegando a un acuerdo con el titular de la fotografía, que muchas veces pues se resuelve por la vía amigable, pero que tiene un inconveniente. Entonces, y lo mismo pasa con la música, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, pero es que yo estaba realmente era generando un video para explicar cómo hacer una receta de un arroz chino, y para ambientar pues puse la música, pero realmente mi deseo no era promover la música. Sí, pero utilizaste esa pieza musical para ambientar, ¿cierto? Mientras las personas estaban cocinando, siguiendo las instrucciones de la persona que está en el video. Entonces es muy delicado porque cada día más las personas y los titulares de derechos de propiedad intelectual están atentos a ver cómo están usando sus marcas, y las reclamaciones vienen porque además hay personas que están dedicadas expresamente a encontrar infracciones en el mundo virtual. Bueno, y así podríamos encontrar muchas más circunstancias que por el tiempo limitado no La verdad es que eso me dejó como, más, ¿no? eso me dejó muy sorprendida realmente, porque de verdad es que lo hacemos de manera inconsciente, lo vemos como tan natural como poner la canción y listo, y queda uno como ahí como, ojo con esta alarma que realmente no habíamos caído en cuenta como en eso. Y ahí ya me haría como la pregunta, cuando es uno mismo el que está generando el contenido, y de pronto es uno mismo y uno los pone a la virtualidad. ¿Qué medidas, digamos, como aconsejaría para compartir este contenido en Internet? Porque es uno mismo el que está generando este contenido. Sí, Diane, Me gustaría muchas gracias. escucharla, Pues ya siguiendo como la continuidad, doctora Claudia. claro, claro, Diana, muchas gracias. Sí, pues precisamente partir de la base que en Internet
la divulgación de lo que uno allí sube es exponencial, ¿cierto? Y que una vez que un contenido está puesto allí, pues controlarlo es muy difícil. Entonces, lo primero que recomendaríamos sería asegurarnos que esa marca que vamos a promocionar está protegida por el registro en el país y en los países a los cuales estamos llegando con la comercialización, ¿sí? Y eso implica una estrategia de marca previa donde desde un comienzo, desde que tenemos el plan de negocios en Colombia y en otros países, tengamos una estrategia de protección a nivel internacional para que no nos encontremos con que el día de mañana esa marca la teníamos registrada en Colombia, no estaba en Perú y allí encontramos una dificultad. Entonces, el registro. Si se trata de otros contenidos, como por ejemplo los contenidos de derecho de autor, como por ejemplo una fotografía, como bien lo decía Freddy, pues no se necesita el registro para obtener el derecho sobre la fotografía, pero como él lo decía, sí para demostrar, para probar que uno es el titular. Y ahí hay una recomendación muy importante y es desde el momento mismo en que los empresarios contratan la fabricación o la creación de obras, por ejemplo, de publicidad. Ahí encontramos, o por ejemplo, desarrollo de software. Hace poco tuvimos un cliente con una problemática muy complicada porque tenía todo listo, el aplicativo, el software, etcétera, y cuando necesitamos para el registro del derecho de autor ante la Dirección Nacional, probar que esta empresa era la dueña de los derechos patrimoniales porque había contratado con un tercero la creación del software, resultó que esta persona ya no quiso firmar la cesión y no estaba debidamente soportado que la empresa había contratado el software con él. Entonces uno como que va en la operativa, como la operativa de uno no es desarrollar software, ¿sí? O es más desprevenido, resulta que las cosas se van dando sobre la marcha, va uno hacia el objetivo final, pero no prevé la necesidad de hacer contratos escritos o acuerdos por internet, por correo electrónico, pero que sean claros y específicos, donde quede determinado también el deber que tiene el que nos ha hecho una obra de firmar el documento de cesión para hacer el registro ante derechos de autor, por ejemplo. Entonces, siempre asegurarnos que tenemos derechos claros sobre las obras que estamos incluyendo en la red para evitar el día de mañana una reclamación de un tercero. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, publicidad en Internet, entonces la compañía publicitaria pues utiliza unos textos, unas fotografías, unos dibujos, pero siempre es bueno asegurarnos de que haya, por ejemplo, un acuerdo donde esta firma de publicidad o este diseñador nos asegure que la obra que nos va a entregar, que la parte, digamos, artística de la obra de lo que nos va a entregar es de su propia autoría, ¿cierto? Que es una obra original o que adquirió los derechos sobre esos contenidos para que uno los pueda utilizar libremente y que en caso de que haya un tercero que venga a hacernos una reclamación o nos demande por el uso de esos dibujos que estamos utilizando en nuestra publicidad, sea el publicista o sea el diseñador o sea el desarrollador del software, el creador de que se trate, el que salga a responder frente a esa demanda y a esa reclamación. O sea que, resumiendo, la recomendación es asegurarnos de que tenemos protegidos nuestros derechos y también pues asegurarnos de... bueno, y hay otra cosa, uno puede poner en internet un contenido, pero uno mismo está en el derecho y la posibilidad de decirle a terceros cómo puede usar esos contenidos en internet. Tenemos el caso de las licencias Creative Commons, que le da a uno la posibilidad de que los que tienen acceso a esas licencias puedan saber yo como titular del derecho qué permiso le doy. Entonces, en todos los casos, esa licencia le va a exigir al que la va a usar, al que va a usar ese contenido, por ejemplo, ese texto científico, para que diga que el autor soy yo, ¿cierto? Pero le puedo decir, usted tiene el derecho, le doy la licencia a transformar la obra siempre y cuando
cuando usted la divulgue, también le permita a los que la conocen que la pueda transformar. O le doy el derecho de transformarla, pero no de divulgarla. Sí, entonces existe la posibilidad de que uno sea, como titular del derecho, el que defina con qué posibilidades o con qué permisos le va a permitir a los que accedan a eso el uso. Y por último, recomendar revisar muy bien los términos y condiciones de las páginas web donde nosotros estamos incluyendo esos contenidos. Ahí nos están diciendo las condiciones bajo las cuales nos están recibiendo en esa plataforma, como decir en Facebook, bajo qué condiciones se van a usar esos contenidos que hemos puesto ahí. Y entonces estar muy claros de que estamos comprometiéndonos con esas condiciones que nos han planteado previamente. Eso pues en términos generales, porque hay muchas más. Es que cuando la escucho hablar, yo digo, es que esto hay que aprender de esto, porque es que es como, estamos dejándolo como algo como tan normal, como tan informal, y realmente la complejidad que tiene, o sea, hay que saber, hay que saber más de propiedad intelectual, y más en este momento de la virtualidad, donde estamos haciendo tanto uso de todo lo que está en Internet. Vamos ahora a hablar de inteligencia artificial. Vamos a irnos ahora a la inteligencia artificial y ahí sí hago llamado al doctor Freddy que nos ayude cómo quedan protegidas las creaciones generadas por inteligencia artificial. Bueno, lo primero es aclarar que esto es un debate que aún no se resuelve. El problema con las creaciones generadas a través de una inteligencia artificial es el siguiente. Los software de inteligencia artificial considerados como inteligencias artificiales de tipo profundo, es decir, que son redes neurales complejas con la capacidad para llevar a cabo creaciones susceptibles de ser protegidas por medio de la propiedad intelectual, no son considerados sujetos de derecho. Es decir, la propiedad intelectual hasta el momento, con honradas excepciones de quizá algo que aparezca en la ley del Reino Unido y por ahí alguna más, solamente reconoce como creadores y por lo tanto posibles titulares de derechos a los seres humanos individualmente considerados. Creadores, ya titulares derivados pues podrían ser corporaciones y personas jurídicas también. Entonces lo primero es establecer que estas entidades, estas inteligencias artificiales no son consideradas sujetos de derecho y por lo tanto no pueden ser titulares de los derechos. De esto se deriva que si la creación es, por poner un ejemplo, un software, es decir, tenemos una inteligencia artificial que crea un software o que crea una canción, como ha ocurrido, o que crea una pintura, digamos que esta obra, desde el momento de su creación, desde el momento de su nacimiento, automáticamente entra al dominio público, entendiendo que no tiene un autor reconocible por el derecho y por lo tanto, al formar parte del dominio público, no será posible llevar a cabo la explotación de la misma. Es decir, esta obra es automáticamente de todos. Esto entonces implica el siguiente escenario. Compañías muy grandes involucradas en el desarrollo de inteligencias artificiales, como por ejemplo Google, tienen softwares que son capaces, a través de sistemas de inteligencia artificial, de crear otros software que superan con creces aquellos que crean sus propios ingenieros. Pero están en la disyuntiva de que este software que se crea no es protegible porque no tiene un sujeto al cual se puede atribuir la autoría. En este caso, entiéndase que Google no puede ser el autor porque es una persona jurídica. Entiéndase que el programador que pudiera suministrarle inputs o información a la inteligencia artificial tampoco es autor. El autor es per se la inteligencia artificial, un software. ¿Okay? El proceso por el que esto ocurre se denomina black box o caja negra porque no se entiende cómo es que sucede. Es decir, a la inteligencia artificial le suministras una cantidad de información y obtienes un resultado que puede ser una obra protegible, pero no se sabe a ciencia cierta cómo es el proceso interno mediante el cual esta inteligencia funciona o da lugar a este tipo de creaciones y por lo tanto obtienes al final un producto sobre el cual no puedes reclamar derechos exclusivos, sobre el cual no se puede generar un monopolio, un producto que pasa a formar parte del dominio público, pero la creación de estos software de inteligencia artificial obviamente se traduce en la inversión de millones de dólares y luego no se puede obtener un fruto a partir de sus creaciones porque no son atribuibles a nadie, nacen en el dominio público. En consecuencia, esto desmotiva a empresas como Google, por ejemplo, o como IBM, a que creen software de inteligencia artificial, entendiendo que los productos que estas inteligencias a su vez sean capaces de generar
no van a poder ser aprovechables en toda su extensión. Un aspecto particular que hay que tener en cuenta es el tipo de creación, porque existen otras creaciones que no son derechos de autor, como por ejemplo las patentes, que pueden ser generadas a partir de inteligencias artificiales. En el caso de las patentes, al no existir derecho moral, hay un pequeño obstáculo en cuanto al reconocimiento del inventor, que no sería un sujeto humano y que también tiene una laguna jurídica importante allí, porque la gran mayoría de normas solo reconocen como inventores a los seres humanos, pero a diferencia de los derechos de autor, un derecho de patentes solo implica un paquete de derechos de naturaleza netamente patrimonial y por lo tanto los derechos que esta patente genera sí van a poder ser aprovechados por la empresa dueña de la inteligencia artificial, que puede ser titular perfectamente de este conjunto de derechos. No obstante a esto, que es una explicación obviamente muy superficial del tema, esto tiene un debate que inició aproximadamente en 2000, inició de manera efervescente, quiero decir, porque este es un debate ya antiguo, pero que inicia de manera efervescente aproximadamente en el 2016 y que ha dado lugar a la generación incluso de comités específicos dentro de la OMPI para el tratamiento de la inteligencia artificial dentro de la propiedad intelectual, movimientos dentro del Parlamento de la Unión Europea para la aceptación, porque de esto obviamente se derivan otra cantidad de cuestiones como la aceptación de un ciudadano electrónico, la creación de un sistema de responsabilidad para entidades de inteligencia artificial que puede abarcar desde, por ejemplo, vehículos que se conducen solos hasta determinados tipos de entidades robóticas que funcionan con inteligencias artificiales. Es decir, esto implica un movimiento legislativo y la creación de una cantidad de normas importantes. También implica, hasta cierta medida, la destrucción de ciertos mecanismos. Habría que cambiar muchísimos paradigmas dentro de la propiedad intelectual para el reconocimiento de este tipo de derechos, para el reconocimiento de este tipo de sujetos también, y poder entonces otorgarles la exclusividad de este tipo de derechos para que luego sean capaces de explotarlos, de cederlos, de defenderlos, en fin. O sea, es un tema muy interesante, extremadamente abierto, sobre el cual hay muy poco decidido ahora mismo, respecto al cual la OMPI está en continuo estudio y pronunciamiento, pero que no tiene ninguna respuesta definitiva hasta el momento, más que con los mecanismos actuales. Por lo general, las creaciones que genera una inteligencia artificial, sobre todo aquellas que pertenezcan al reino del derecho de autor, entran automáticamente en dominio público y por lo tanto no pueden ser explotadas por el titular o por la propia inteligencia artificial. Son para todos y en consecuencia esto crea una desmotivación en cuanto al desarrollo de este tipo de obras, a menos que se trate de experimentaciones o de proyectos creados específicamente con esta finalidad. Y bueno, no, yo quedo, mejor dicho, estoy con este tema realmente bastante, ¿cómo decirlo? Como, es que es demasiada información. Estoy como que, óyeme, esto no lo sabía y que estamos y tenemos que aprender tanto de esto y realmente lo hemos dejado pasar como muy superficial. Y ahora entiendo por qué cuando nos hacían como este requerimiento de formación nos llevaba como con diferentes líneas y por eso quisimos pues hacer este panel, porque era como abarca tanto la propiedad intelectual, entonces teníamos como esos requerimientos y ahí hasta que pudimos pues conseguir y organizar el panel para hoy. Bueno, vamos ahora a abrir la sesión de preguntas, porque bueno, esta es la idea, que ustedes puedan, los invitados que estén aquí, puedan hacer las preguntas y puedan tener pues, aprovechar a los expertos para brindar esas claridades. La dinámica para las preguntas la voy a repetir. Antes quiero agradecer nuevamente a Comeva Cooperativa por confiar en nosotros, por respaldar este espacio de formación y que estén sus cooperados aquí con nosotros, conectados. Quiero pues agradecer por estar aquí presente. Aquí estamos proyectando cómo va a ser la dinámica de las preguntas. Les decíamos que para nosotros es de gran interés que nos sigan en las redes sociales de @sostenibilidad empresarial. En este espacio, ahí van a encontrar información que podría ser de su interés, entonces los invitamos a que nos sigan. Pueden hacer las preguntas en el Instagram o pueden hacerlas aquí en el chat. Entonces yo voy alternando y yo voy leyéndole las preguntas a los expertos para que tengan la oportunidad de que pues en lo posible todas las personas, todos los presentes,
pueden hacer las preguntas y generemos claridades. Entonces, haciendo las preguntas, yo voy revisando acá. Mientras van haciendo las preguntas, les recuerdo que las personas que deseen que certifiquemos su participación en este espacio de formación que se denomina Temas para la Sostenibilidad Empresarial, lo pueden hacer diligenciando el link que vamos a pasarlo nuevamente en el chat. Vamos a pasar nuevamente el link. Ahí pueden solicitar su certificado por asistir a este espacio de formación gratuita que lideramos desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, ahí también van a poder recibir información adicional. Bueno, vamos a comenzar a leer las preguntas. Vamos a leer las preguntas. Bueno, una recomendación para las preguntas, que esto pues nos facilita pues, la lectura de la misma, es, me voy a ir a la pregunta puntual, no a la contextualización de la misma, porque pues no nos da tiempo de contestar tanto las preguntas que están en el Instagram como las que se generan en el chat. Bueno, voy a comenzar con una de las preguntas que tengo en el Instagram de @sostenibilidad empresarial. Y ¿qué recomendaciones le da para una microempresa para poder reconocer su marca en propiedad intelectual? La recomendación a la microempresa en relación con la marca, pero no te escuché exactamente sobre qué. Hubo una parte que no te escuché. Entendí, porque es que la pregunta es para poder identificarla como propiedad intelectual. La marca para identificarla como propiedad intelectual. Ok, pues mira, O sea, la marca es propiedad intelectual, yo creo que la claridad sería ahí. Sí, es importante que el microempresario efectivamente incorpore la marca registrada a su empresa, o sea, al momento de hacer el registro ya adquiere un derecho. Si el día de mañana este microempresario, por ejemplo, quisiera vender su empresa, pues ya tiene en la marca registrada un activo importante de la misma. Por ser microempresario, por ser un emprendimiento o algo que inicia hasta ahora, pensar, por ejemplo, en la posibilidad de dejar para más tarde el registro de la marca, la recomendación sería no lo haga. La Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, da unos cursos relacionados con estos temas y también otorga unos descuentos en tasas oficiales para microempresarios que además demuestran que han asistido a estos cursos. Entonces, también en los últimos tiempos hemos encontrado pluralidad de proyectos con asignación de recursos para apoyar a los microempresarios y hay que estar atentos a estas alertas pues para poder lograr recursos y poder hacer la protección. Pero la respuesta es sí la puede incorporar y hágalo desde el primer comienzo porque ese es un activo importante que va engrosando el patrimonio de este microempresario. Muchísimas gracias. Vamos mirando aquí. Otras preguntas. Bueno, aquí me hacen una pregunta, es, ¿la parodia es legal? Sí, la parodia es legal. La parodia es una excepción al derecho de autor. Quien tiene un derecho de autor, pues tiene un derecho moral, o sea, que casi siempre lo identificamos con la paternidad, pero que también tiene que ver con el derecho al retracto, el derecho a oponerse a que lo modifiquen, y hay un derecho patrimonial que es el derecho a la explotación de la obra, o sea, a divulgarla, a distribuirla, a ponerla a disposición del público. La parodia, y si alguien quiere utilizar esa obra de este autor, necesita un permiso, una autorización o pagar para ello. La parodia es una excepción a ese derecho patrimonial, o sea, una persona podría hacer una parodia, o sea, podríamos hablar que es una imitación de esa obra con un sentido de burla o de crítica, no necesariamente siempre tiene humor, y eso lo permite la ley porque está establecido como una excepción. Obviamente, es una excepción que tiene que darse
siempre respetando el prestigio, que evoque cuál es la obra que se está parodiando, o sea, tampoco es que haya una libertad total en la parodia, pero sí es legal, es una excepción al derecho de autor. Okay. Aquí hay otra pregunta, es si se obtienen resultados si yo demando por el uso autorizado de un contenido en el medio digital. Doctor Freddy, si nos ayuda con esa, si se encuentran buenos resultados si yo demando por el uso no autorizado de contenidos en el medio digital. Sí, yo creo que de alguna forma ahorita se respondió esa pregunta, pero en cualquier caso, sí, siempre y cuando se cumplan las premisas que ya se explicaron en el sentido de el contenido debe estar protegido o reconocido de alguna forma en derecho. Recordando que no todos los contenidos de propiedad intelectual se protegen igual. Si estamos hablando de una marca, la premisa no funcionará de la misma forma que si estamos hablando de una fotografía o de una canción. Pero en principio, el uso no autorizado siempre genera una situación de infracción para el sujeto que está haciendo este tipo de utilización indebida y que genera para el sujeto titular de los derechos la posibilidad de emprender acciones. En cuanto a los resultados, pues obviamente esto dependerá, como todo trámite judicial, de que se conduzcan bien las distintas fases probatorias y demás. Pero si efectivamente se logra demostrar que hay un uso no autorizado, obviamente el resultado será el que se espera, es decir, que la parte infractora cese en su actuación, que se produzca una indemnización por daños y perjuicios, pues que en definitiva se restablezca la situación al estado normal de este tipo de derechos. Ya, bueno, llegando el tiempo, vamos entonces, bueno, agradecemos a los presentes y bueno, este es un tema que realmente requiere pues más conocimiento, por eso pues queremos aprovechar y darles a conocer sobre el curso, el ABC de la propiedad intelectual que estamos liderando, que trabajamos desde el Centro de Educación Continuada y que bueno, abre ahora en el mes de mayo. Invitamos a que conozcan más del tema y que nos sigan pues en las redes sociales para que tengan. Me gustaría, doctora Claudia, teniendo en cuenta que usted es la docente, la profesora que va a estar, o la experta que va a estar desarrollando estos módulos, que le contara pues a los presentes qué van a encontrar ahí, qué conocimiento van a adquirir con esta formación. Gracias, Diana. El objetivo del curso es absolutamente práctico y de recomendaciones puntuales para la gestión de la propiedad intelectual. Porque, por ejemplo, como lo hacíamos hoy, hemos hablado de la protección, pero es muy importante aprender a identificar dentro de nuestro rol societario, dentro de nuestros negocios, qué es protegible por propiedad intelectual, porque encontramos muchas veces que desarrollamos cosas y que como no eran lo principal de nuestro objeto social, no nos damos cuenta que ahí teníamos un activo. Por ejemplo, una empresa que no tiene que ver con software, en un momento desarrolla un software que tiene que ver con la operativa y el día de mañana hay un tercero, incluso un competidor, que quisiera tener la posibilidad de usar un software así. Entonces, podría pedirle una licencia, pero la persona no identificó previamente que tenía. Entonces, primero vamos a referirnos a esas modalidades de la propiedad intelectual para que los empresarios puedan identificar en el desarrollo de sus negocios en qué momento pueden encontrarse frente a la posibilidad de un derecho protegible por propiedad intelectual. ¿Cómo protegerlo? Y haremos énfasis muy importante y muy práctico en cómo administrar y gestionar al interior de nuestras empresas, no importa el sector, no importa nuestro tamaño, esa propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo hacer que sí hagamos uso de contratos, que sí hayamos tomado la firma de ese diseñador del software que se fue, lo contratamos, el día de mañana ya no está acá y necesitamos que nos dé una firma? Cómo inducir a las nuevas personas que llegan a trabajar a nuestra compañía sobre las políticas de propiedad intelectual de la compañía. Entonces pretende ser muy práctico, sobre todo sobre la gestión de la propiedad intelectual para enriquecer a las empresas, porque el activo más importante de una compañía definitivamente es su propiedad intelectual.
Muchísimas gracias y quiero aprovechar que aquí está todavía llegando unas preguntas y bueno, aunque terminamos la sesión de preguntas, vamos a contestarla. Confirmo aquí que el curso comienza el 25 de mayo para los interesados. Entonces, vamos a contestar esta última pregunta y dice, ¿qué pasa si alguien usa mi marca como nombre de dominio? Ah, perfecto. Pues eso se presenta con frecuencia y cuando empezaron los nombres de dominio se dio una avalancha de personas que fueron hábiles, por no decir un término peyorativo, que se adelantaron a registrar como dominios marcas importantes, por ejemplo, la de un banco. Entonces, resultaba que el banco iba a abrir su dominio para tener un portal y se encontraba con que había un tercero, persona natural, que ya se había apropiado de este nombre de dominio. Entonces, poco a poco, como no existe, pues digamos, como esto es un orden mundial, entonces hoy en día, a través de organismos internacionales se puede obtener, dirimir esos conflictos para, por ejemplo, la mala fe es uno de los aspectos que se tienen en cuenta para resolver esa situación. Si, por ejemplo, una persona natural toma el dominio con la marca de un banco, pero ya lleva más de 6 meses y no ha usado ese dominio para ejercer una acción, para una actividad bancaria, pues está demostrando con ello que hay una mala fe y se puede a través de estos medios internacionales lograr la cancelación de ese nombre de dominio. De ahí que sea tan importante que cuando vamos a sacar productos o que tenemos un proyecto importante, por ejemplo, se me ocurre ya que estamos en una universidad hablando de un proyecto de investigación, por ejemplo, de un grupo que está pensando, por ejemplo, en tener un spin-off y que quieren abrir un portal y tener una marca, ahí, por ejemplo, de una vez decidir tener un nombre de dominio para ese proyecto, ¿no? O sea, anticiparse el que va a sacar una marca en Internet para también apropiarse del nombre de dominio. Muchísimas gracias. Bueno, sí, llegando las preguntas, pero bueno, respetando el tiempo, la idea es que los temas para sostenibilidad empresarial son todos los miércoles a las 11 a.m. y finalizamos a las 12. No me queda sino pues agradecerle a los expertos por estar aquí, agradecer a Comeva Cooperativa por respaldar este espacio de formación e invitarlos a todos a nuestra programación del mes de mayo. Todos, como les decía, en el Instagram de @sostenibilidad empresarial publicamos qué actividades tenemos. Acá ustedes se pueden agendar y seleccionar cuál es el tema de su interés para que puedan acompañarnos. Entonces, ahí les estaremos mandando la información a los correos electrónicos que registraron para que ustedes puedan seleccionar el tema de interés. También, pues, hago énfasis en la conferencia que tenemos la próxima semana, que es Fundamentos de un plan de e-commerce exitoso. Este webinar lo tenemos en alianza con el Centro de Transformación Digital de Macondo Lab y la idea es que pues ustedes también se conecten a estos espacios y conozcan los beneficios que el Centro de Transformación Digital tiene para ustedes. Y antes de terminar, y acá ya mirando que ya sobre los tiempos, es un mensaje del Premio al Mérito Empresarial Universidad Simón Bolívar, una estrategia que venimos liderando desde ya más de 11 años, y es invitar a las empresas a que se vinculen a esta iniciativa. Les estaremos pues mandando el link para que se conecten y puedan conocer más sobre cómo pueden ustedes vincularse, participar del Premio al Mérito Empresarial Universidad Simón Bolívar. Entonces, desde las pequeñas, medianas y grandes empresas participan en este premio. Gracias, doctor Freddy, gracias, doctora Claudia, por haber estado en temas para la sostenibilidad empresarial. Un placer, muchas gracias a ti, Diana, y a la universidad, y a Comeva, y a Freddy. Mil gracias y a la compañía de todos ustedes. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que tengan feliz resto de día. Igual.